Aquella noche todo empezó con una fiesta de despedida que, en primera instancia, parecía ser igual a las demás. Daniel, mi marido, tuvo que ausentarse de casa para participar en un evento laboral que se extendería a lo largo de todo el fin de semana. Al momento de despedirse, se aproximó a mí con un gesto delicado, algo inusual en su comportamiento, y expresó: por favor, vela por R. Leonardo. Haz que se sienta como si estuviera en su propio hogar. Durante unos días. Leonardo, el sobrino más joven, se hospedó en nuestra casa mientras preparaba su traslado a la ciudad para iniciar sus estudios universitarios. Siendo discreto pero afable, su existencia había pasado desapercibida hasta ese instante. No obstante, las palabras de Daniel, expresadas con una calidez poco común, generaron una sensación peculiar en el ambiente. Al ver a Daniel alejarse y escuchar cómo su vehículo se perdía en la distancia, observé cómo el atardecer llenaba la habitación de tonalidades doradas y anaranjadas. La manera en que la luz se filtraba a través de las ventanas, creando sombras largas y cambiantes, despertó en mí una sensación de anticipación misteriosa, como si la noche prometiera ser distinta a las anteriores. En nuestra casa se percibía un ligero cambio, apenas notable. Y a pesar de desconocer su origen, me vi tratando de entenderlo mientras la luz del día se desvanecía lentamente. Leonardo, gracias a su tranquilidad innata y su comportamiento elegantemente natural, siempre había demostrado ser un arrendatario ejemplar. Sin embargo, en esa noche se notaba una atmósfera distinta en su interior. Cuando la oscuridad de la puesta de sol cubrió la casa y la tranquilidad habitual del ambiente se instaló, se presentó en la sala, bajo la luz tenue. Su silueta generaba sombras alargadas mientras una suave sonrisa se formaba en sus labios. Todo está en orden, mencionó Sofía con calma. Se percibía un leve cambio en su forma de hablar que me resultaba desconocido, como si estuviera buscando crear un vínculo afectuoso y renovado. Le propuse que se sentara a mi lado, tratando de calmar la inquietud que me generaba la sensación de que esta vez nuestras conversaciones tenían un matiz especial. Una profundidad que, aunque sutil, se manifestaba como un murmullo constante. La cena inició de manera sencilla, pero con el transcurso del tiempo se convirtió en un encuentro sorprendentemente cercano y lleno de emociones delicadas. Optamos por cocinar una pasta velozmente y en la cocina nos movimos con una armonía que me dejó impresionado. Leonardo, mostrando una confianza inusual, agarró el cuchillo y comenzó a trocear las verduras con una destreza casi digna de un chef, mientras yo removía la salsa en la cocina. La manera en que se desenvolvía resultaba fascinante, como si cada gesto estuviera meticulosamente planeado. Pronto el ambiente se inundó con nuestras carcajadas, entre precisos cortes y bromas suaves. La atmósfera se tornó liviana, casi sin preocupaciones. Me resultaba asombroso lo espontáneo que resultaba compartir este instante con él, como si las disparidades en roles o edades que nos distanciaban no tuvieran importancia. Mientras añadía condimentos a la salsa, Leonardo elogió mi habilidad culinaria con un comentario sobre lo experto que parecía, desatando risas que se escucharon en toda la cocina. En un breve momento, se me pasó por completo que me encontraba a cargo de su cuidado. El tiempo se congeló, y todo lo que estaba afuera se difuminó. En ese instante, parecía que éramos solo dos individuos disfrutando de estar juntos, viviendo un momento que, aunque modesto, resultaba sorprendentemente importante. Hasta el olor de los platos que cocinábamos parecía intensificar la sensación de proximidad, convirtiendo lo habitual en algo que, de cierta forma, iba más allá. Tras la cena, volvimos al salón, donde la luz acogedora del techo generaba un ambiente cálido y tranquilizador. Tomamos asiento uno frente al otro, y Leonardo empezó a expresarse de una forma inédita. Me compartió sus planes a largo plazo con una combinación de emoción e incertidumbre. Expresaba sus metas académicas y las inquietudes que le causaba la transición. La manera en que comunicaba sus ideas logró atrapar por completo mi interés. Mientras lo oía, me asombraba mi actitud, además de escuchar atentamente lo que decía.
También percibía los detalles en su tono de voz. Como sus ojos brillaban al mencionar sus anhelos y la duda que en ocasiones los oscurecía. La calma de su voz ejercía un poder casi hipnótico sobre mí. Y sin percatarme, me vi contestando con una honestidad poco común en mí. Le mencioné situaciones de mi vida que por lo general mantenía en privado. Mis propias dudas y anhelos que había guardado en lo más profundo con el paso de los años. En caso de que sigas viendo este video y te haya parecido interesante la historia, por favor, deja un comentario con el número 2 para indicarme que todavía estás aquí viendo el video conmigo. Continuemos adelante. La charla se desarrolló de manera espontánea. Y surgió una conexión entre nosotros que me resultó nueva. La manera en que nuestras historias se entrelazaban tenía un encanto único. Como si en ese momento nos estuviéramos mirando con una sinceridad inusual. Dejando de lado las barreras habituales que solíamos poner. Cada término que intercambiamos parecía llevar consigo una carga emocional. Y conforme transcurría la noche, experimentaba una creciente sensación de vulnerabilidad y, al mismo tiempo, una extraña sensación de consuelo en su compañía. La atmósfera cambió de repente al ser envueltos por un silencio denso. Como si fuera una manta pesada. No se trataba de un silencio molesto, sino de un momento de quietud lleno de una sensación inexplicable. Como si cada instante agrandara una distancia invisible entre nosotros. Con una calma que parecía absoluta. Leonardo se tumbó en el sillón. La actitud que mostraba, tranquila y despreocupada, creaba un contraste con la fuerza que se percibía en su mirada. En su mirada parecía esconderse un universo que hasta entonces me resultaba inalcanzable. Al expresar su gratitud por la cena, rompió el silencio con una sonrisa que, a pesar de su sencillez, reflejaba una sinceridad y cercanía que me conmovieron. El latido de mi corazón se aceleró de inmediato. Como si ese gesto sutil hubiera perturbado la tranquilidad habitual que reinaba en la casa. La energía presente en el entorno era inédita, misteriosa y cautivadora. Como si el lugar hubiese adquirido una existencia propia, atrayéndome hacia algo que no lograba entender completamente. Al rato, cuando me preparaba para ir a la cama, mi cabeza estaba inmersa en un remolino de ideas que orbitaban alrededor de él. Aquella noche, la presencia de él en la casa me generó una sensación de inquietud. Resultaba complicado describir esa sensación. Una mezcla de malestar y un deseo oculto que prefería ignorar. Los sonidos de la madera al crujir bajo mis pies y el constante tic-tac del reloj se convirtieron en la música de fondo de mis pensamientos. En medio de un silencio abrumador que envolvía el resto de la casa. Al final, tras girar en la cama sin lograr descansar, opté por ponerme de pie. Mis pies apenas hacían ruido al tocar el suelo mientras avanzaban lentamente en dirección a las escaleras. No tenía certeza sobre lo que estaba buscando, pero percibía una fuerza misteriosa que me dirigía. Mientras subía, percibía el aire más pesado, como si el ambiente guardara un secreto incomprensible para mí. Al entrar al pasillo, la luz tenue de la noche creaba sombras delicadas en las paredes. Al detenerme, observé la puerta entreabierta a mi paso. Mi mano vaciló en el aire, como si una parte de mi ser intuyera que atravesar ese límite pudiera alterar algo esencial. El ritmo sonoro de su respiración inundó mis oídos. Tranquilo y continuo, contrastando con la inquietud que experimentaba en mi pecho. De repente, una fuerza inexplicable me impulsó a actuar. Y sin poder contenerme, empujé con delicadeza la puerta, logrando que se abriera un poco más. Dentro de aquel lugar, más allá de mis propias reflexiones, aguardaba algo que transformaría el transcurso de esa noche de manera irrevocable. Despierto se encontraba Leonardo, sentado en su cama con las cobijas un poco revueltas a la altura de la cintura. Al entrar por la puerta, su rostro reflejaba asombro y un interés evidente. Expresé en voz baja mi incapacidad para conciliar el sueño, sintiéndome torpe y desubicado de una manera peculiar. Una expresión amable iluminó su rostro, transmitiendo una comprensión que superaba mis propias reservas. Con un sutil movimiento, me indicó que me sentara a su lado. Y aunque vacilé por un instante, al final acepté, a pesar de estar cerca físicamente.
El espacio que nos separaba parecía impregnado de una energía desconocida para mí. De repente, las palabras empezaron a brotar sin previo aviso. La charla que continuó fue tan cercana que parecía que estábamos revelando aspectos secretos de nuestro ser. Se mencionan temores que pocas veces se comparten. Inseguridades que nos acechaban en la soledad y anhelos que manteníamos ocultos en lo más íntimo de nuestro ser. En caso de que sigas viendo este video y te haya parecido interesante la historia, por favor, deja un comentario con el número 3 para indicarme que aún estás aquí viendo el video conmigo. Continuemos adelante. Conforme la conversación avanzaba, me percaté de la singularidad de esa interacción. Parecía que en ese instante, esa unión, era justo lo que los dos precisábamos. Cada término funcionaba como un vínculo que nos unía más. Y dentro de esa esfera compartida, las divisiones habituales entre nosotros parecían desaparecer. La forma en que nos comunicábamos tenía una autenticidad que resultaba reconfortante y, al mismo tiempo, inquietante. A medida que la noche transcurría, me di cuenta de que algo entre nosotros había cambiado de forma irreversible. La atmósfera se cargó tanto que parecía tomar forma entre nosotros, creando un vínculo invisible que conectaba nuestras miradas. Los segundos pasaban con una lentitud palpable, cada uno desencadenando una mezcla de emociones. Sin decir nada, Leonardo tendió su mano hacia la mía. Y al tocarnos, sentí una descarga eléctrica recorrer todo mi ser. La conexión fue sencilla pero impactante, llena de significados que ninguno de los dos se animaba a expresar con palabras. En mi cabeza resonaba la idea de que se trataba de un equívoco. Era crucial actuar antes de que la situación se enredara aún más. No obstante, mi corazón, engañoso y lleno de inquietud, se rehusaba categóricamente a retroceder. La batalla interna que se desarrollaba en mi interior era intensa y callada, aunque en mi corazón sabía que ya había tomado una determinación. Con una mirada llena de determinación y fragilidad, sus ojos se encontraban con los míos, como si estuvieran solicitando permiso y al mismo tiempo ofreciendo algo irresistible. En ese instante, nos vimos arrastrados por la intensidad de algo que se había gestado en la penumbra de nuestra conexión. Parecía que de pronto se habían esfumado todas las barreras que habíamos establecido, revelando una conexión sincera e inesperada para ambos. Exploramos un área sin explorar, traspasando fronteras que nunca creí posible cruzar. A pesar de que una parte de mí estaba asustada por lo que vendría a continuación, otra parte se sentía sorprendentemente liberada, como si estuviera aceptando algo que siempre estuvo predestinado. Si deseas que la siguiente narración sea más picante, déjame saber escribiendo el número 1 en los comentarios. Al día siguiente, la carga de lo que habíamos hecho empezó a sentirse como una bruma callada que rodeaba la vivienda. En el ambiente se percibía una leve tensión, pero no hostil, como si los dos hubiéramos alcanzado una conexión sin necesidad de palabras. Al despertar, me levanté antes que Leonardo y me quedé un rato contemplando a través de la ventana de la cocina, viendo cómo la luz del sol se filtraba a través del vidrio y creaba juegos de sombras en el suelo. Al descender, su llegada fue serena, casi cautelosa, como si tuviera miedo de perturbar la delicada armonía que habíamos alcanzado. Comenzamos el día con un saludo matutino lleno de significado. Y luego nos vimos disfrutando de un café en un silencio que, aunque no resultaba incómodo, estaba repleto de interrogantes que ninguno de nosotros se animaba a plantear. Cada vez que bebíamos, se percibía como una interrupción consciente. Un descanso esencial para reflexionar sobre lo sucedido. De vez en cuando, nuestros ojos se encontraban. Y en esos fugaces momentos parecía que todo estaba claro, como si las palabras no hicieran falta. No obstante, el peso de cada acción, cada desplazamiento, expresaba nuestra situación. La forma en que giraba la taza entre sus manos y la mía de acomodar un mechón rebelde de cabello. Todo parecía tener un significado profundo que resultaba imposible pasar por alto. Por último, tras un largo periodo de silencio, pronunció con delicadeza: «Quiero agradecerte por el delicioso café que me ofreciste». Estuve de acuerdo con él. Y a pesar de que sus palabras parecían simples,
Contenían una complejidad que tuvo un impacto en mi interior. En aquella breve expresión, parecía que reconocíamos la sutil armonía de lo que compartimos en esa ocasión y la responsabilidad tácita de afrontar el día con precaución. Avanzando paso a paso. Antes de que terminara el día, la certeza de que debía afrontar la realidad se hizo presente con una fuerza inevitable. Leonardo me miró con una serenidad y resolución que no había esperado, mostrando una madurez inesperada. Con una seguridad serena en su voz, expresó: ¿podemos encargarnos de esto? Logrando casi convencerme de inmediato. Según él, era cuestión de tomarlo día tras día, esas palabras, reconfortantes pero a la vez cargadas de significado, implicaban que el curso de nuestras vidas se había transformado para siempre. Al sol le llegaba la hora de ponerse, pintando el firmamento con colores cálidos que chocaban con la sensación de frío que invadía mi ser. Al mirarlo detenidamente, me percaté de que su propuesta no se limitaba a una mera declaración, más bien, era un compromiso. Una propuesta para afrontar unidos el camino incierto que habíamos decidido recorrer. Sin embargo, la sensación de temor persistía en los recovecos de mi pensamiento, siempre presente como un aviso de las posibles repercusiones de nuestras elecciones. Conforme la claridad del día se desvanecía y las sombras de la noche se alargaban, me vi inmersa en un océano de reflexiones. La mezcla de esperanza y miedo creaba un torbellino caótico que mostraba la importancia de nuestra experiencia compartida. La imposibilidad de retroceder era innegable. Lo cual, a pesar de ser aterrador, generaba una peculiar percepción de libertad. Mientras las últimas claridades del atardecer se desvanecían por completo, volví a dirigir mi mirada hacia Leonardo. La calma que reflejaba su rostro parecía desafiar la complicación de nuestra situación. En ese instante, algo en mí optó por aferrarse a esa oportunidad de explorar juntos un camino hacia lo incierto. Paso a paso,